Buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión de este jueves de Círculas. En esta ocasión vamos a tratar un tema de suma importancia. El tema del que hablaremos el día de hoy es breve historia de los feminismos y la importancia de la formación política en las mujeres. Es importante señalar que el tema, desde su título, nos da que pensar, pues se habla de una historia de los feminismos y no del feminismo. Esto significa que no solo la idea de que las mujeres tienen de sí mismas ha cambiado, sino que la forma de entender las continuidades y las rupturas históricas también se ha modificado. Por lo que hablar del feminismo es un enfoque histórico y un tanto complicado, pero por lo mismo muy necesario. Es importante reconocer que como mujeres tenemos que ser conscientes de la tradición teórica de la que venimos y cómo se ha articulado en las narrativas hegemónicas respecto a los feminismos y a lo que actualmente se dice y se piensa de estos feminismos. Cómo hemos ido construyendo las narrativas sobre nuestros cuerpos, nuestras relaciones sociales, nuestra vida laboral, nuestro mundo socioafectivo, entre otras muchas cosas, y que son asunto que nos corresponde también hablar y enfocar nuestra atención en ello. Para esto vamos a tener como invitada, bueno, tenemos como invitada a Beatriz Domínguez, quien es la coordinadora de agitación y propaganda de la RENACE. Bienvenida, Betty, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy contenta de estar acá con todas ustedes. Qué bien, muchas gracias. También nosotros estamos muy contentas de tenerte aquí el día de hoy y pues que nos platiques sobre esta historia tan interesante y que, bueno, pues vamos ganando espacios poco a poco para hablar de manera histórica de este asunto, porque luego parece que se cree que el feminismo está de moda el día de hoy, que es una sola corriente, que cada quien obviamente la interpreta a su manera y lo asume en su vida personal, pero pues es también una forma de convivencia, una forma de darnos voz y participación en todos los temas que nos competen como sociedad. Platícanos, Betty, ¿por qué hablamos de feminismos y no de feminismo? Ujú. Sí, gracias, Sara. Pues en realidad pensaba como este título de feminismo, porque al principio pensé como historia del feminismo, Uh -huh. pero en realidad ya hay ahora una ruptura o estamos viendo una ruptura con ese feminismo hegemónico que inicia o que nos han enseñado que son las olas del feminismo, ¿no? Y quería como explicar un poquito rápidamente qué ha pasado o qué es lo que vimos en esas olas del feminismo y por qué después rompemos o se rompe con esta idea, ¿no? De este feminismo que desde el feminismo latinoamericano o los feminismos latinoamericanos le hacen una crítica y lo consideran como un feminismo hegemónico. También es muy importante lo que tú mencionabas ahorita en la introducción, porque hay diferentes formas de aproximarnos al feminismo, ¿no? Incluso hay mujeres, hay compañeras que no se asumen feministas, pero que en la práctica lo son, ¿no? Pero que Claro. ellas no dicen soy feminista, ¿no? Pero en Uh la -huh. práctica sí lo son y nosotras le decimos, sí eres, ¿no? Sí eres Sí. feminista, por Ajá. esto, por el otro, pero bueno, no se asumen con ese término y pues también veremos por qué, ¿no? Hay diversas expresiones del feminismo, es muy amplio, tenemos ya también muchos años estudiando el feminismo y también es una herramienta que nos va a ayudar a analizar estas violencias que vivimos las mujeres, pero a través de lo que vamos a platicar ahorita nos vamos a dar cuenta que que el feminismo no solo aborda las violencias por cuestión de género, ¿no? Entonces me gustaría que pudiéramos presentar las diapositivas, si te parece bien, Claro. Sara, Sí, y sí. irle avanzando. Excelente. Muy bien. Y bueno, pues también mencionar que durante toda la historia han existido mujeres rebeldes, ¿no? Enfrentándose al poder y aunque ahora quizá lo podamos ver
o quizás sea más expresivo, quizás se visibilice más, siempre han habido estas mujeres, ¿no? Pasamos a la siguiente, comenzaríamos con la primera ola, con la primera ola, que en realidad antes de esta primera ola, pues ya había como expresiones en donde se pedía la igualdad, ¿no? Entre mujeres y hombres, ya se hacía una crítica a esta desigualdad, ya algunas mujeres decían, bueno, esto no es normal que los hombres tengan derecho a la educación, que mi hermano puede estudiar, pero yo no. No es normal que no tengamos derechos matrimoniales ni sobre los hijos, ¿no? Anteriormente, las mujeres ni siquiera tenían derecho sobre, por ejemplo, si ellas decidían salir a hacer algo, o quisieran, se atrevían a trabajar, etcétera, no cumplían con algunas labores impuestas en el hogar, los hombres podían decidir dar en adopción a su hijo antes de dejárselo con la madre, ¿no? Entonces, pues por supuesto que era también una forma pues de reprimir a las mujeres, ¿no? Y de contenerlas y de no darles esta libertad. También el derecho a sus ingresos, puesto que las mujeres, aunque fueran, por ejemplo, de familias acomodadas, si tenían como herencias o cuando algunas mujeres trabajaban, cuando tenían estos ingresos del trabajo, quien administraba este dinero, pues era su esposo, su padre o su hermano, pero no ella. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo en esta primera ola, estamos hablando como de los años 1700, se habla ya de abolir los malos tratos, ¿no? Desde este momento se critica los privilegios de los hombres y existen estos cuadernos de quejas que van a ser, bueno, que son muy interesantes porque pues a las mujeres se les excluye de lo privado, de lo político y de las esferas públicas, ¿no? No pueden reunirse para hablar de política porque al mismo tiempo no tienen este derecho a la educación. Entonces, no hay como estos espacios para las mujeres, pero están estos cuadernos de quejas que son para todos y para todas, ¿no? En la sociedad y los pueden usar. Y bueno, pues aquí las mujeres lo ocupan bastante para hacer todas estas críticas y para que sus críticas se lleven pues a los congresos, ¿no? Y se discutan, aunque eso pues en realidad no avanza demasiado. Y también vamos viendo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Esto lo abordaremos también en la segunda ola, pero aquí vamos a tener nuestra primera derrota porque todas estas exigencias en realidad no avanzan bastante, no tienen como una trascendencia, o bueno, lo digo entre comillas, porque sí dejan una semilla, ¿no? Que va a ir avanzando hacia las segundas olas, pero digamos no se gana nada concreto. Después en la segunda ola, ahí ya podríamos ir avanzando más. Esta segunda ola pues es más conocida por el tema del sufragio, la lucha por el voto de las mujeres. Para esta ola ya llevamos 80 años buscando el derecho al voto, ¿no? Ya pasamos casi un siglo de feminismo. Y esta segunda ola, pues sí se concentra mucho, digamos, por mujeres que se organizan en cuanto a estar en contra, a abolir, estar en contra de la esclavitud o a abolir la esclavitud, ¿no? Entonces, estas son mujeres antiesclavistas. También aquí ya hay una lucha más directa contra el Estado, porque las mujeres se están viendo excluidas de espacios políticos, es decir, ahora ya se está luchando por más derechos políticos de las mujeres, se va ganando el derecho al voto, aquí es donde donde ganamos el derecho al voto, que además es diferente en cada país, ¿no? En diferentes años, por ejemplo, pues en México es en el 53, pero se van avanzando poco a poco en diferentes países. Entonces acá se va ganando ya el derecho al voto, también ya hay una convención de los derechos de la mujer, esta es muy interesante porque
pues son convenciones como regionales y algunas estatales. Todo esto, en este momento les estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? En donde principalmente se lleva a cabo esta ola, ¿no? Esta segunda ola y con el tema del sufragio. Hay una lucha directa contra el Estado porque se están dando cuenta que no es, ¿no? El hombre nada más porque él quiere ser violento o oprimir, sino que es el mismo Estado el que propicia que esas violencias se den, ¿no? Entonces, como tampoco son tan escuchadas las mujeres, pues por ahí hay algunos memes, ¿no? De ahora que son las mujeres salimos a manifestarnos y hay mujeres que hacen graffiti, que pintan bardas, es decir, que se manifiestan con este tipo de acciones. Ajá. Y dicen, nada que ver con las feministas clásicas, ¿no? O anteriores, y en realidad están equivocados, ¿no? Equivocadas, porque también de este lado, también en estos años, hay esas manifestaciones. Y bueno, esta es la primera gran victoria, que es el derecho al voto. Pero también está muy interesante porque vamos a ir descubriendo, por ejemplo, que algunas mujeres ya hacen una crítica a este feminismo blanco, ¿no? Y a este feminismo burgués, que es solo para las mujeres que ya están teniendo derecho a la educación y que además no es a cualquier carrera, sino hay primero escuelas para ser mujeres, ¿no? Escuelas para aprender a cocinar, para aprender a tener bien a tu esposo, etcétera. Y después carreras como enfermeras, maestras, ¿no? Que tiene que ver siempre con el cuidado, ¿no? Estas son las primeras carreras que empezamos a estudiar. Pero bueno, ya se empiezan a ganar esos espacios. Y hay mujeres que dicen, bueno, sí, ¿no? Hay unas mujeres que ya ganaron el derecho al voto y qué bueno, ¿no? Que se tenga ese derecho al voto, pero yo sigo siendo oprimida, ¿no? Porque yo sigo siendo proletaria, no tengo derechos laborales, igual que mi compañero hombre tampoco tiene derechos laborales, y entonces ya estamos viendo ahí una exclusión tanto de género como de clase, ¿no? Y entonces empezamos a ver este feminismo de clase, este feminismo socialista que tiene que ver con revolucionar el Estado para cambiar, digamos, pues esta desigualdad de clase, ¿no? Y el feminismo anarquista que también busca pues un espacio sin Estado, ¿no? Entonces empezamos a ver como varias expresiones ya del feminismo. También acá en esta segunda ola es donde se crea, se decide, se define el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que ojo porque ese es el nombre, ¿no? Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero ahora solo lo tenemos como Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues desde acá ya se empieza a generar ese día. Y aquí yo puse a Alejandra Kollontai con este texto que se llama Hombre Nuevo, porque ella hace una crítica no solamente, digamos, no solamente como que estudia o habla de la mujer, sino que también habla de cómo el hombre tendría que ser, cómo el hombre tendría que cambiar y que transformarse también en otro tipo de sistema, ¿no? Sí, claro, bueno, porque para que cambie todo el sistema, pues obviamente no solo corresponde a las mujeres exigir sus derechos, sino también es algo, una cuestión social que le corresponde a todos, ¿no? Ajá, exactamente. Y, por ejemplo, justo con lo que comentas, acá tenemos a Sojourner Truth, que ella todavía nos va a decir que hay otra exclusión, ¿no? A lo mejor va a estar un poco desdibujada en ese momento, después se va a retomar demasiado. Y ella, pues, nos deja aquí un fragmento en su discurso. No sé si tú me pudieras ayudar a leerlo, Sara. Sí, claro. ¿No soy yo una mujer? ¿De qué se trata de lo estamos hablando aquí? Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas y para pasar sobre los huecos de la calle y que deben tener el mejor puesto en todas partes. Pero a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo o me ha dado el mejor puesto. ¿Y acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos.
He arado y sembrado y trabajado en los establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que consigo alimento y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Parí 13 hijos y vi cómo todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré junto a las penas de mi madre, nadie, excepto Jesús Cristo, me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Fragmento del discurso pronunciado en 1851 en la Convención de los Derechos de la Mujer en Ohio. Gracias, Sara. Sí, pues aquí ya nos está haciendo una crítica, ¿no? A este feminismo o a estos derechos que se están buscando, pero desde un feminismo blanco. Aquí ya nos está diciendo, yo también soy mujer, ¿por qué no tengo esos, digamos, privilegios, ¿no? Porque cuando no son derechos para todas y para todos son privilegios. Claro. Entonces, ¿por qué no tengo esos privilegios que tienen las otras mujeres si yo también soy mujer, ¿no? Y entonces ya empieza a hacer una crítica, pues por el tema racial, ¿no? Y aquí ya vamos a ir, bueno, esto se va a retomar después en la tercera ola, en donde esta tercera ola a mí me gusta mucho, como que aquí vemos más diversidad de los feminismos, y aquí las mujeres pues ya hacen digamos, un estudio más riguroso de la sociedad. Aquí ya hay mujeres que están egresando de la universidad y ya de carreras, digamos, un poco más ampliado, ¿no? El espectro que pueden estudiar. Y entonces acá ya dicen que el varón ha sido la única unidad de medida, ¿no? Entonces, como el varón ha sido la única unidad de medidas, pues la mujer queda relegada, ¿no? Porque no es varón, simplemente por eso, ¿no? Sí, claro. Y se le relegan ciertas actividades específicas, ¿no? Entonces, dicen también que la mujer es una construcción social, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, vamos a hablar de Simone de Beauvoir, que hace toda esta crítica también, ¿no? Claro. Y también hace una crítica de qué tipo de educación queremos, es decir, sí, ya tenemos acceso a la educación, pero esa educación también, o sea, ¿quién nos está enseñando? ¿Qué libros, qué autores estamos estudiando? ¿No? ¿Por qué no tenemos autoras en nuestras carreras, en nuestras especialidades? ¿No? Claro. Y critican esta domesticidad obligatoria, ¿no? Si bien ya había antes como estas críticas a que las mujeres solo estaban en lo privado, ellas ya hacen una crítica, les digo, más rigurosa, en donde por qué y cómo es que se va determinando que las mujeres tienen que estar en la casa y los hombres son quienes tienen que salir a trabajar, etc. Aquí ya, como les decía, es la primera generación de mujeres universitarias, ya ven más contradicciones sistémicas, ¿no? Ya no tanto, fíjense, ¿no? La primera ola, como más con mi pareja, con el hombre, criticando los privilegios del hombre, la segunda con el Estado, que el Estado propiciaba esa violencia, y ahora ya es sistémica, ¿no? Ya rebasamos este punto, ahora tiene que ver con un sistema que está dominando y que está oprimiendo a las mujeres, ¿no? Aquí también ya veremos movimientos sociales y encontraremos también el feminismo radical, ¿no? Que radical, muy distinto a lo que nos dicen en los medios de comunicación ahora cuando están las manifestaciones feministas, ¿no? Radical no es pintar paredes, no es, no sé, aventar petardos o realizar este tipo de actividades o acciones directas, como les llama. Es solo un sector que es el bloque negro y no tiene que ver con todo el movimiento feminista, ¿no? Entonces, aquí viene el feminismo radical, que tiene que ver con la raíz del problema, ¿no? Y aquí en esta ola le encuentran nombre a eso que se había criticado antes, pero que no tenía nombre, ¿no? Y entonces aquí nace este concepto que es el patriarcado, ¿no? Y aquí se estudia el patriarcado y aquí le ponen nombre a ese sistema que está oprimiendo a las mujeres desde hace siglos, ¿no? Y también aquí tienen estos conceptos de sexo, género y de la construcción social. Les digo, aquí
ella es un estudio como más riguroso y también pone sobre la mesa muchos debates que hasta ahora seguimos dando, ¿no? También mencionan, y aquí sale mucho esta frase de lo personal es político, porque tiene que ver con esta crítica que hacen a la domesticidad obligatoria. Y entonces, como en lo privado puedes sufrir las violencias que sean, porque así lo decidiste tú, porque fue el destino, porque así lo quiere Dios, etcétera. Entonces, como es privado, pues nadie más lo sabe, ¿no? Y entonces las mujeres se tienen que guardar esa violencia. Pero en esta ola se empiezan a crear espacios para mujeres, en donde las mujeres van a hablar de esas violencias y en donde también vamos a ver otra, digamos, diversificación del feminismo, ¿no? Hay feministas separatistas, por ejemplo, que dicen estos espacios solo son para mujeres, aquí no aceptamos hombres, pero además que lo llevan más allá, ¿no? Es decir, el feminismo separatista es más hacia tampoco voy a tener una pareja varón, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. También, y hay como algunas autoras, ¿no? Que mencionan, no eduquemos a los niños varones si es que van a educarse en este sistema patriarcal, ¿no? Y después van a estar en contra de nuestros propios derechos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como ya algunas críticas muy interesantes. Y después viene, a partir de esta tercera ola también, todavía más ramas del feminismo, y este es el feminismo latinoamericano que hace una crítica a estas olas, a estas tres olas, porque dice que es un feminismo hegemónico. Y aquí ya nos vamos digamos, a centrar más pues a Latinoamérica, a México, y para esto voy a ocupar a una feminista comunitaria que se llama Adriana Arroyo, y ella dice que el feminismo no se estudia, se hace. Nos definimos feministas para enfrentar el patriarcado en las calles, los gobiernos y las casas. Decidimos llamarnos así porque entendimos que la lucha no es biológica, sino política. No todas las mujeres quieren acabar con el patriarcado y las feministas asumen la responsabilidad de hacerlo. Después nos enteramos que no todos los feminismos luchan contra el patriarcado, pero eso fue después. Y ellas están haciendo ya una crítica a este feminismo que ellas llaman feminismo liberal, ¿no? Que además nació digamos, del privilegio, porque quienes pudieron iniciar con estos movimientos, con estas olas, son mujeres blancas que están en familias acomodadas, que tienen un poco de acceso hacia los servicios, pero no de las mujeres racializadas, no de las mujeres proletarias que no tienen derecho a eso, ¿no? Claro. Y bueno, pues vamos a comenzar con estos feminismos populares, y aquí es donde vamos a retomar a Truth, que ya desde la segunda ola nos decía que había, además de una exclusión por género, pues que ya había una exclusión por raza. Y entonces este feminismo decolonial, feminismo negro decolonial, que también nace en Estados Unidos, es retomado mucho por los feminismos de Latinoamérica, y aquí se critica el género como una idea homogénea, ¿no? Desde la primera ola, es decir, que la mujer sea universal, ¿no? Que tengamos solamente la idea de una mujer universal y que todas las mujeres tengamos que ir o parecernos hacia esa mujer universal. Entonces ellas dicen, no, porque esa mujer blanca no se parece a mí y no sufre las mismas violencias que yo, ¿no? Y también aquí ya empiezan a ver la simultaneidad de opresiones, es decir, no solo me oprimen por ser mujer, sino también por ser negra y también por ser proletaria. Y ya vamos a ver eso un poquito más adelante, la interseccionalidad, pero esto le da paso hacia estos conceptos. También tenemos el feminismo de las mujeres originarias, que bueno, ellas no se asumen o no se nombran feministas, ¿no? Un poco lo que les comentaba al principio, pero en la práctica lo son, ¿no? Y por ejemplo, esto lo vimos mucho cuando fue el golpe de Estado en Bolivia con Evo Morales, ¿no? Sí. Se les criticó desde acá, desde México, se les criticó a las mujeres, bueno, algunas les criticaron a las mujeres de Bolivia por estar apoyando a Evo Morales, ¿no? Y entonces las mujeres de Bolivia le contestan,
pues que prácticamente que no sabemos nada de lo que están viviendo ellas y de cómo ellas asumen, ¿no? La lucha, no solamente la lucha por el género, no solamente por ser mujer, sino por su cultura y por la autodeterminación de su pueblo, ¿no? Y entonces, que ellas van a seguir luchando mientras se quiera luchar por la reapropiación de su cultura y por la determinación de su pueblo sin ninguna intervención de otros estados y menos de estados como Estados Unidos o países como Estados Unidos que son intervencionistas e imperialistas, ¿no? Y también aquí ellas hacen una crítica a este separatismo o a este feminismo separatista y ellas piensan que no se puede hacer un cambio o una transformación si no es en comunidad, ¿no? Y si no es de la mano del varón. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Viene este feminismo institucional que también es muy interesante porque es un feminismo de Estado, es decir, el Estado está viendo que hay estos grupos de presión, que hay mujeres que necesitan, digamos, que exigen derechos, ¿no? Para ellas y que además pues se les ha relegado por un montón de tiempo, ¿no? En la historia y en todos los servicios. Entonces, lo que se empieza a generar es organismos públicos, ¿no? Por ejemplo, ahora el Instituto de la Mujer para que atienda los temas de las mujeres, el instituto tal para esto, ¿no? Y empiezan como este tipo de organismos públicos que son del Estado, pero que atienden específicamente temas de la mujer y que no quieren cambiar obviamente el sistema, ¿no? Que solo es como algo paliativo para las mujeres, ¿no? Para atender a las mujeres. Y también emergen las organizaciones, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que sustituyen las labores del Estado, pero que al mismo tiempo son financiadas por otras organizaciones o por otros estados, ¿no? Como sí, otros países como Estados Unidos. Entonces, este feminismo institucional que yo considero que, por ejemplo, desde nosotras, desde el Frente Amplio de Círculos de Estudio, desde el Instituto de Formación Política, pues yo creo que entraríamos en este tipo de feminismo. Sí, claro. Y también esa es la crítica que nos hacen las colectivas, ¿no? Cuando hablamos con ellas, pues de que nada más se trata como de hacer conferencias, de hacer reuniones, de hacer capacitaciones, pero eso en qué va a transformar no solamente nuestra comunidad, sino en qué va a transformar el sistema. Entonces, claro, por eso también desde el instituto, pues lo que queremos es que sí sabemos que estamos en un instituto, sabemos que es un organismo, ¿no? Institucional, pero queremos trascender eso, ¿no? Es decir, sí estamos contra el patriarcado y sí estamos contra el sistema capitalista, ¿no? Entonces sí hacemos esta crítica. Y aquí también emerge mucho este término del feminismo, no, del empoderamiento femenino, ¿no? Que no es lo mismo que empoderamiento feminista. Entonces, el empoderamiento, y eso creo que ha dado mucho a que se confunda el feminismo o los feminismos, ¿no? Que haya mucha confusión de las compañeras, de los compañeros, pero hay un empoderamiento que es más bien como competitivo, ¿no? Que compite con el hombre y que si entonces nosotros, que si el hombre tiene espacios en la política, las mujeres también deben tenerlo, ¿no? Y entonces nada más es digamos, como alcanzar esos espacios, y por supuesto que sí es necesario alcanzar esos espacios, pero se quedan solo ahí, no trascienden a cambiar el sistema, ¿no? Es decir, aunque ocupemos esos espacios, las mujeres, aunque ocupemos espacios de toma de decisiones, seguimos estando en un mismo sistema que a lo mejor a ti que ya estás en ese espacio o en ese encargo o en esa posición de dirección de alguna empresa, a lo mejor ya no te oprimen tanto, pero hay la mayoría de personas, de mujeres y hombres que siguen siendo oprimidos por este sistema. Y después vamos a ver este feminismo comunitario, que ya tiene que ver más con la construcción a través de encuentros de mujeres latinoamericanas o de mujeres de la Vía Yala, como
como se nombra a Latinoamérica, pues antes de las conquistas, ¿no? Y de la colonia. Y aquí mencionan este patriarcado ancestral y un entronque patriarcal. Ellos mencionan que cuando llega la colonia, o sea, al mismo tiempo de empezar a dominar, no se domina de la misma forma a los hombres que a las mujeres, ¿no? Y que se les da ciertos privilegios muy, muy chiquitos a los hombres, pero esos privilegios tan chiquitos hacen que los hombres no luchen al mismo tiempo por sus derechos que las mujeres. Y entonces estos privilegios que se les van dando a los hombres hacen que las mujeres sigan siendo más violentadas. Y a esto ellas le llaman el entronque patriarcal. Y por supuesto su postura es el cuerpo como territorio político, es decir, mi cuerpo, mi territorio, pero con una postura política, ¿no? O sea, todo el tiempo están violentando nuestros cuerpos, desde los medios de comunicación, desde que salgo a la calle, desde que me dicen alguien algo ahí, que esto que no tiene nombre, que es el patriarcado, que nos dicen cómo vestirnos, desde ahí nos están violentando y desde ahí yo decido qué es mi cuerpo, qué es mi territorio, ¿no? Y por supuesto está muy arraigado con la comunidad. Si quieren pasamos a la siguiente. Igual esta es una cita de Adriana Arroyo. Dice, la comunidad como proyecto político, como horizonte de posibilidades, como utopía que se construye y por eso su enunciación es desde la propuesta feminismo comunitario. En una sola palabra, porque la comunidad no es una teoría o una ideología, sino que la comunidad simple o complejamente es. Y también ellas hacen una crítica de que los feminismos anteriormente habían necesitado un apellido, ¿no? Por ejemplo, el feminismo marxista, que necesita un apellido y que además es un apellido de un hombre, ¿no? Para que ese feminismo resuene o para que ese feminismo sea más importante o interesante. Entonces hacen como esas críticas a todos los feminismos que ya vimos y se posicionan con el feminismo comunitario. Si quieren igual pasamos a la siguiente. Tenemos el feminismo comunitario antipatriarcal. Este es muy interesante porque hace o quiere hacer una reinterpretación de la historia. Entonces, ¿qué pasaba, no? Estaban esas olas allá, a lo lejos, que no tenían quizá mucho que ver con lo que las mujeres en Abya Yala estábamos viviendo. Y bueno, y esta historia de Latinoamérica y de las mujeres en Latinoamérica queda relegada, ¿no? Porque igual tenemos una historia universal, que en esa historia universal, además de invisibilizar a las mujeres, se invisibiliza más a las mujeres latinoamericanas. Y entonces empiezan ellas a hacer esta reinterpretación de la historia hegemónica. También tiene una relación muy estrecha entre pensamiento y práctica política y lo que decimos todo el tiempo acá en los círculos y en las círculas de estudio, ¿no? Estamos analizando esto, pero no solo para hacernos más inteligentes o solo ahí para que se nos haga un cerebro enorme, ¿no? Sino para llevarlo a la práctica y para que en nuestra realidad cotidiana estemos transformando y estemos cambiando estas prácticas. Y porque lo que queremos es que cambie un sistema, ¿no? Que es enorme y que nos mantiene a todos dentro de esta burbuja gigante, pero para romper esa burbuja, pues tenemos que ser conscientes de que estamos en ella. Claro. Y también genera pues estas nuevas formas de hacer, ¿no? De practicar todo, nuestras relaciones interpersonales. Y también mencionan que no hay patriarcado universal, es decir, que en cada país, en cada comunidad, se construye un patriarcado distinto, ¿no? O con cualidades específicas. Pero eso si quieren después lo podremos abordar ya más específicamente. De manera específica, claro. Sí. Y bueno, pues acá tenemos igual otra cita de Adriana, dice las luchas, bueno, no sé si tú quieras leerlo, Sara, para que no sea todo ningún. Sí, no te preocupes. Las luchas y resistencias de nuestras abuelas fueron antisistémicas, anticoloniales, hechas desde sus saberes y desde la comunidad, no desde el individualismo burgués liberal.
Entonces, la raíz ilustrada del feminismo, que reclaman las clasificaciones históricas oficiales, simplemente no es la nuestra, porque nosotras participamos de la comunidad. Ujú. Exacto, pues lo que les comentaba, ¿no? Cómo hacen esta crítica al feminismo burgués, al feminismo liberal, que lo único que busca el feminismo liberal es alcanzar los mismos derechos que los hombres, por supuesto es necesario y también lo apoyamos, pero Claro. no quieren trascenderlo, ¿no? Es decir, es como jugar en un campo de fútbol, mujeres contra hombres, y queremos que el referee que sea neutro, y queremos que las reglas sean las mismas para las mujeres y para los hombres, y queremos tener todos los mismos derechos que los hombres dentro de este campo, pero no queremos cambiar todo el campo, Todo el no queremos sistema, cambiar claro. las reglas del juego. Ese es el feminismo liberal y este feminismo antipatriarcal y este feminismo comunitario hacen esa crítica. A mí también me gusta mucho este feminismo comunitario y creo que tendríamos que darle más, un poco de énfasis a estos feminismos que además son más contemporáneos y que pues como que nos tocan más. Sí, claro, se Ya, relacionan más con nuestro origen, por lo menos en cuestiones geográficas, pues obviamente nos corresponde más analizar este tipo de feminismos y adoptarlos que, que los anteriores, ¿no? uh-huh, exactamente, y que tienen mucho que ver con la decolonialidad, ¿no? Es decir, ya no solo hacen una crítica al patriarcado, sino a lo colonial, a cómo fuimos colonizados, colonizadas, y que esto además es, es más amplio, no solamente es de género, sino es de raza, es de etnia, es de clase. Entonces ellas también proponen la no fractura entre estas desigualdades, ¿no? Ujú. Y bueno, pues aquí hay algunos debates contemporáneos como el ecofeminismo y también como estas diversidades, diversificaciones del feminismo, ¿no? Ecofeminismo que tiene que ver mucho con regresar a la tierra, ¿no? A la madre tierra, al cuidado de la tierra y también, por supuesto, al cuidado del cuerpo de la mujer como de la tierra, ¿no? Otro es esta individualidad como proceso constructivo, porque hay también muchas críticas a que, bueno, es que nosotras, por ejemplo, o algunas mujeres, pues solo nos empoderamos de forma individual, ¿no? Pero no ayudamos a la otra a que ella también salga adelante, etcétera, ¿no? Como este ser individualista, ¿no? Ser feminista e individualista, ¿no? Porque estamos en Claro. este sistema también. Ujú. Pero también hay otras prácticas, que es esta individualidad como un proceso constructivo, es decir, sí, porque necesito conocerme, porque necesito conocer mi cuerpo, porque necesito conocer los cuidados que debe tener mi cuerpo, pero que sea un proceso constructivo para mí y que al mismo tiempo sea para la comunidad y que al mismo tiempo sea un proceso colectivo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay que irle apostando a lo colectivo. Sí. El paradigma de la igualdad y de la diferencia, ¿no? Que hay en esta postura de que todas y todos somos iguales y el feminismo de la diferencia dice que no somos iguales, que sí tenemos como diferencias específicas entre hombres y mujeres Ujú. eh, y que se debe de atender como todas estas diferencias. Pero el paradigma de la igualdad pues es que todas somos personas, ¿no? Y que por lo tanto tenemos o exigimos los mismos derechos y las mismas oportunidades, posibilidades, etc. Que si el sujeto político del feminismo es solo la mujer o también son los hombres o también son las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Hay, dentro del feminismo hay feministas que no están a favor del transfeminismo, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, son todos estos debates, este de que si es feminista cuestionar al feminismo, ¿no? Porque por mucho tiempo el cuestionar al feminismo es como, o sea, sí, como que ya te andan linchando porque no eres feminista o
porque estás criticando, etcétera, ¿no? Cuando en realidad sí tenemos que dar esta batalla de las ideas dentro del mismo movimiento feminista y ahora el movimiento amplio de mujeres, porque no solo las mujeres que salimos a marchar, no todas somos feministas o no todas somos de la misma corriente del feminismo, ¿no? Entonces sí se tiene que dar esa batalla de las ideas ahí. Y como decía Adriana Arroyo, no todas las feministas luchan por derrotar al patriarcado. Hay algunas mujeres que se sienten cómodas en ciertos espacios de poder dentro del sistema patriarcal. Entonces, bueno, hacer todas esas críticas. Y la importancia del lenguaje y lo simbólico, pues ahorita las círculas de estudio, ¿no? Antes teníamos un montón de pleitos porque, pues que porque círculas y no existía, etcétera, y así con el todos y todas y todes, etcétera. Entonces, me parece que es importante este debate del lenguaje. A mí la verdad me gusta, o sea, me gusta que se diversifique porque pues la sociedad, las personas estamos en constante cambio, no puede ser que el lenguaje no cambie, ¿no? Y que sea estático. Claro, se tiene que adaptar a las circunstancias, ¿no? Porque finalmente los usuarios somos quienes tenemos el derecho de poder modificar el lenguaje. No es una cosa establecida y punto, porque finalmente en el lenguaje nada se pierde, sino que todo lo que surge abona. Exacto, exactamente. Y este ha abonado mucho al debate profundo, porque también pienso, bueno, a lo mejor el lenguaje no es la batalla final que debemos dar, ¿no? Quizá podría ser en la superficie, pero esta superficie que es lo que tenemos más inmediato, que lo que tenemos más rápido, es lo que nos da entrada para debatir de fondo la situación de las mujeres, ¿no? La desigualdad que vivimos las mujeres. Entonces eso me parece muy importante. Y sí, la teoría queer. Y la teoría queer, ¿no? Que ya tiene que ver con que no existe o no definirnos a través de los géneros, sino pues más bien como algo más libre, más amplio e incluso más creativo. Pues, bueno, y la pregunta es si estamos en la cuarta ola. ¿Qué opinan las personas que nos están viendo y escuchando? Es súper interesante y aprovecho este momento justamente para leer algunos de los comentarios que nos han escrito. Le mandamos saludos a Marco Son, quien nos manda saludos desde Tultepec. Muchas gracias por vernos. A Leti Rioja, saludos desde Xochimilco, Ciudad de México. Saludos. A Are Ram, saludos Betty desde La Paz, Estado de México. Eduviges Enríquez Guerrero, saludos desde Oaxaca. Víctor Mara Montoya, saludos. Nelson Mendoza, saludos desde Tultitlán. Víctor Mara Montoya nos comenta, excelente reflexión, hay muchos retos en las políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres. Ivonne Peñalosa, saludos combativos a las compas Sara y Betty, Tamaulipas presente. Saludos Ivonne, muchas gracias por estar aquí presente en la transmisión. Perlus comenta, esta reflexión me recuerda que a las mujeres nos ha costado conquistar diferentes espacios. Por ejemplo, el patio de la escuela donde los niños jugaban fútbol y lo ocupaban todo, en el transporte público donde ellos son los que llevan las piernas muy abiertas y nosotras nos hacemos chiquitas, y la noche, ese espacio a donde las mujeres no podemos ir solas o vestidas como se nos antoje. En efecto, parecen detalles pequeños, pero la verdad es que tal vez son el origen de muchas cosas, ¿no? Fabián Vela, saludos, gracias por compartir. Alan Andrés Villa, excelente, la lucha por la igualdad es realmente una necesidad, en efecto. Leti Rioja nos comenta, el tema sobre los cambios fisiológicos y psicológicos mensuales de las mujeres, la menstruación nos hace diferentes y los cambios implican dismenorrea en muchas, que provoca malestares físicos causados por la retención de líquidos en exceso, lo que conlleva a entomatología de inflamación de extremidades, rostro, pero también el exceso de líquido en el cerebro por no tener hacia dónde inflamarse, como sucede en otros tejidos. El cráneo comprime los vasos y nervios, lo cual causa irritación por compresión, lo cual causa alteraciones de la conducta, pues nos hace más irritables. Todo ello nos incapacita y aún así la sociedad, al carecer de la educación adecuada, tanto en la familia como fuera de ella,
no comprenden y al ser más sensibles e irritables no nos entienden y nos tratan mal, sin saber que aquello que nos hace ser bellas, fértiles, sensuales y femeninas debido a los cambios hormonales no siempre es así. Este tema debe tratarse entre la Secretaría de Educación para enseñar desde pequeñas a las personas a dar un trato adecuado a las mujeres cuando vivimos esos ciclos, en el hogar, en la escuela y en el trabajo, donde el descanso, la atención médica y el ser relevadas para permitir el descanso que el cuerpo requiere también, y saber que no somos malas ni locas y por ello nos traten mal y nos agredan por ello. Sepan darnos un lugar que merecemos, ya que es parte de la vida que permite dar una nueva vida, y todos hemos sido engendrados por una mujer. Gracias a estas adaptaciones fisiológicas y psicológicas, entendamos que el ser mujer es asunto aparte que debe tratarse adecuadamente, no somos iguales que los hombres y sí necesitamos se aborde la necesidad de consideraciones especiales durante la menstruación, ya que libramos una adaptación de todo el organismo cada mes. Falta incluir a la Secretaría de Educación y Salud, vinculándolas con la del Trabajo para legislar sobre los derechos que una mujer debe tener cada que menstrua. Excelente comentario, muchas gracias, compañera. Marcos Son, una parte sería feminismo institucional, pero es más amplio, ¿no? El Frente Amplio de Círculos de Estudio, muy interesante, compañera, muchas gracias. Yarisa Juliet nos comenta, Tampico presente, saludos. Sandra Bon, un saludo desde Saltillo, Coahuila. Saludos desde Puebla, capital, nos comenta Susana Hernández García, saludos. Yarisa Juliet, Tampico presente, saludos. Y Esther Morales, Ixtapaluca, Estado de México, saludos. Excelente tema. Muchas gracias a todos por comentar. Sí, definitivamente hay muchos temas dentro de los feminismos que evidentemente pues es necesario que sean abordados y que definitivamente falta todavía involucrarnos más, participar más para que poco a poco se vaya permeando en toda la sociedad estos asuntos, ¿no? Porque finalmente las mujeres somos quienes vamos al frente, pero nos corresponde a todos. Sí, así es, y por ello también hacer énfasis en la importancia de la formación política. Bueno, pues primero saludos a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por sus comentarios y por sus aportaciones. Y sí, por supuesto, hay varios temas como el de la menstruación, que ya se tienen charlas en el Frente Amplio de Círculos de Estudio para que las revisen, y que tiene que ver también con un ecofeminismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que irnos metiendo en todas estas vertientes y también qué de estos feminismos son, o qué cosas de estos feminismos yo rescato o cada quien rescata. Y lo que estaba pensando cuando estaba haciendo esta presentación es que seguramente usted en casa, señor, señora que nos está viendo y escuchando, seguramente es feminista y todavía no lo sabe, ¿no? Que es tan amplio el feminismo o los feminismos que seguramente lo son. Y bueno, pues comentar que es muy importante la formación política porque digo, no repasamos la historia de los feminismos solo porque nos guste repasarlo, ¿no? Sino porque es importante que reflexionemos en que por mucho tiempo no tuvimos las mujeres acceso a la educación, acceso al trabajo, no tuvimos derechos sobre nuestro cuerpo, ni sobre nuestro matrimonio, ni sobre nuestros hijos, hijas, etcétera, ¿no? Y que no teníamos derecho a los espacios de toma de decisiones en las empresas, ni a participar en partidos políticos o en la política. Entonces, pues que ahora que tenemos estas posibilidades y que no las tenemos porque alguien nos las dio, sino que todos estos movimientos han generado que vayamos obteniendo estos derechos, pues que los aprovechemos, ¿no? Y que los aprovechemos para generar más derechos, no solamente para ciertas clases o para ciertas razas, ¿no? Sino para todas y para todos, ¿no? Incluso no solo para el género. Por ejemplo, dice Karina Ochoa, que es una feminista de Colonial, que es mexicana y que es un gusto que esté de este lado de la historia y que esté con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ella dice,
en algún momento se aspiraría a que el feminismo o los feminismos desaparezcan, porque lo que queremos es que desaparezcan todas estas desigualdades de género, de raza, y que podamos, de clase, y que podamos desaparecer todas estas desigualdades y entonces el feminismo no tendría razón de ser. Y esperamos de verdad que eso pueda suceder, ¿no? Y pensémoslo de esta forma. Luchemos contra esas desigualdades. Y por supuesto hay que formarnos y también hay que aprender, porque no solamente, no solamente aprendemos en la academia, no solamente aprendemos yendo a una escuela formal, ¿no? Para eso son los círculos de estudio, para eso son las círculas, para que podamos ahí entre todas platicar, entre todas analizar hacer este tipo de reflexiones, ver lo que está mal y cómo podemos ir cambiándolo o erradicándolo. Entonces, que nos sumemos a esta educación popular que ahora estamos viviendo y que estamos intentando replicar en cada lugar del país, pero que además aprendamos de estas comunidades originarias que tienen mucho que enseñarnos, de verdad, ¿no? Porque estamos metidos en esta modernidad, ¿no? En esta, que toda la historia, que todo lo pasado ya pasó y que ahorita es el momento ideal o que es un momento, es un mejor momento del que antes había, ¿no? Así es como nos plantean la historia. Entonces, también hay que rescatar muchos saberes de nuestras antepasadas, ¿no? De las comunidades originarias y que hay que rescatarlo porque nos sirven, porque funcionan, porque son mucho mejores, porque no son violentas ni con el medio ambiente ni con las personas. Entonces creo que es muy importante que también vayamos rescatando y aprendiendo de todo eso, ¿no? Que no solamente es la academia, sino que en las comunidades podemos aprender y también podemos darle solución o buscar solución a muchos de los problemas que hoy tenemos. Sí, claro, lo que comentas es muy importante porque además, justamente como ya lo vimos en este repaso histórico que nos acabas de hacer de los feminismos, pues justamente hay momentos de la historia en que es necesario volver a revisar esos momentos históricos para retomar algo que tal vez se quedó ahí en stand-by y que nos van a dar una línea diferente que no habíamos notado que ya existe y que simplemente continuar con ella, traerla a la actualidad. Y pues sí, es muy importante estar informadas porque tal vez hay mucho de esta historia que aún no conocemos por justamente todas las circunstancias por las cuales surgen los feminismos, ¿no? Tenemos relativamente poco tiempo accediendo a la educación, pero sin embargo el tema todavía es vigente, todavía hay mujeres que en su familia le dan prioridad a que estudien los hijos varones y no las mujeres, todavía en el siglo XXI. Entonces, es muy vigente todo esto. Realmente seguimos en esas luchas. No es que, bueno, ya tenemos acceso a la educación, ya, se cancela eso porque ya pasa otro tema, ¿no? No, todavía seguimos en esa lucha constante de eso que se luchaba antes, desde la primera ola, y se va sumando todo lo que hemos visto en las siguientes olas y lo que vemos en la actualidad, ¿no? Entonces, no es que ya hayamos logrado todo, falta todavía seguir reflexionando, seguir haciendo, que es muy importante, y sí, coincido contigo en este sentido de que crear comunidad es algo sumamente importante y no solo entre mujeres. Claro que está muy bien tener espacios solo para mujeres, pero pues tenemos que hacer equipo con los hombres porque pues también son parte de la sociedad, ¿no? Y no solo con ellos, con los niños, con los animales, con las plantas, o sea, estamos dentro de todo un sistema que amerita también participar y que nosotros participemos de una manera diferente, ¿no? Y bueno, finalmente, Betty, para ir cerrando, en el caso de México, ¿cuáles serían esos momentos que rescatarías como más importantes de los feminismos? Pues mira, en México definitivamente es muy importante el derecho al voto, que además se da pues un poco tardío con referencia a los otros países,
Pero el derecho al voto es muy importante, ¿no? Se comenta, algunos historiadores comentan, por ejemplo, que con Cárdenas, con Lázaro Cárdenas, desde 1939 se pensaba ya dar este derecho al voto, pero como se pensaba que las mujeres tenían más cercanía con la iglesia, entonces el voto iba a ser conservador, ¿no? Y que entonces se decidió no dar ese derecho al voto, ya fue hasta después, cuando en realidad ya había una cúpula, un poder tan enorme que pues que ya no les preocupaba si las mujeres votaban o no, ¿no? Que ya no iba a ser como tan importante o ya no iba a generar un cambio en esta cúpula política. Entonces, me parece que ese es un momento muy importante. Nos faltó como hablar un poco de la cuarta ola, ¿no? Sí. Y creo que en este momento, tanto en México como en América Latina, se están viviendo momentos muy álgidos del feminismo y del movimiento feminista. Desde este movimiento Me Too, me parece que fue en 2017, en donde empieza desde el anonimato a denunciar, ¿no? Que yo sufrí violencia, que yo sufrí acoso, etcétera. Y entonces nos damos cuenta que hay un montón de mujeres que han sufrido esto y que no lo pueden decir porque eso les traería como represalias, ¿no? Entonces, algunas historiadoras mencionan que estamos en la cuarta ola, que sí estamos en esta cuarta ola. Sin embargo, creo que hay que hacer esta anotación desde qué postura lo hacemos, porque, por ejemplo, si me posiciono desde el feminismo comunitario, pues ellas, digamos, para ellas no es importante, o no es que no sea importante, sino que a ellas no se encuentran con las olas del feminismo, ¿no? Entonces decirle, ahora estás en una cuarta ola feminista, pues igual y nos mandarían por un tubo. Pero lo que sí sabemos es que si estamos en una cuarta ola, que yo creo que sí, porque además las cuartas, o sea, todas estas olas tienen que ver con revoluciones, ¿no? Revoluciones culturales, políticas que se han dado en diferentes etapas de la historia. Entonces creo que también estamos en una revolución, ¿no? Que estamos también en una ola de gobiernos progresistas, que estamos en una revolución y que aquí en México estamos en una cuarta transformación, ¿no? Entonces, Claro. creo que va con esta cuarta ola también del feminismo, pero que esta cuarta ola no viene de Europa, que porque por primera vez esta ola no viene de Europa, sino que viene de América Latina, ¿no? Y desde aquí, desde América Latina para el mundo. Entonces, me parece que esa es como la diferencia y lo que tendríamos que rescatar. Yo creo que ahorita estamos en este punto muy álgido o más álgido del movimiento feminista en México, porque hubieron otros, pero se fueron desperdigando, ¿no? También las mujeres empezaron a tener espacios en la universidad, espacios en cargos públicos, etcétera, y el movimiento se iba como aplacando un momento, ¿no? Pero ahora creo que nos estamos dando cuenta que el movimiento persiste y que es el momento de transformar. Hoy, este es el momento de transformar, ¿no? Hay que aprovechar. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Creo que en los países latinoamericanos estamos en un momento sumamente importante de una revolución en la que parece que vamos avanzando todos juntos. Creo que casi me atrevo a asegurar que por primera vez vamos más o menos en el mismo sentido y que definitivamente es algo que beneficia a los feminismos y que seguramente tendremos mejores aportaciones y buenos resultados mientras sigamos en esta lucha, ¿no? Y bueno, pues estamos ya cerrando. Les agradezco mucho a todos los que nos comentaron, nos estuvieron viendo el día de hoy. Esperemos que estos temas sigan en una segunda ocasión. Siempre se queda como un segundo programa pendiente porque no se abarca todo, pero creo que fue una muy buena introducción, fue una muy buena plática de tu parte, Betty, te agradezco mucho y no sé si quieras finalmente agregar algo más.
Gracias, Sara, gracias a la Red Estatal de Círculos de Estudio de Aguascalientes por el espacio. Pues nada, yo la verdad es que espero haber cumplido con las expectativas de esta charla, y si no, de todas formas, llámenme para otra y para dar el debate y seguir platicando porque sí hay todavía muchos temas que debemos de tratar y algo que mencionabas muy importante, ¿no? De ir de la mano con los compañeros. Yo creo que las mujeres hemos dado y hemos avanzado ya un montón en la construcción y en la deconstrucción de este sistema, de estas violencias, en el estudio, en el análisis. Le hemos avanzado un montón, le estamos avanzando un montón. Nosotras estamos haciendo nuestra chamba en ese aspecto. Yo invito a todos los compañeros a que también se sumen y a que hagan su chamba, ¿no? A que no esperen a que nosotras les digamos, oye, amigo, compañero, ven, acompáñame, ayúdame, no, sino que ustedes también lo hagan y la mejor forma de hacerlo es practicándolo, ¿no? El feminismo se practica todos los días y entonces después de estas charlas y después de ir a capacitaciones o actividades de formación política, no podemos regresar a nuestra casa replicando violencias, ¿no? Hay que hacer mucho énfasis en eso y mucha reflexión para que también los compañeros, así como nosotras en las otras revoluciones pasadas estuvimos presentes en la Revolución Mexicana, en la Independencia, etcétera, estuvimos presentes y que incluso me faltó mencionar algo muy importante de cuando nace el feminismo de la Ilustración de esta Revolución Francesa, se crean los derechos del hombre y del ciudadano, pero no de la ciudadana, ¿no? Y entonces no se nombra a la mujer, a pesar de que la mujer dio la batalla junto con los hombres. Entonces no repliquemos eso ahora, compañeros. Estamos dando la batalla con ustedes. Estamos dando la batalla también para los derechos de todas y de todos. Ahora les toca a ustedes ponerse de este lado e ir hombro con nosotros. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Betty. Sí, pues la verdad es que la plática estuvo muy buena, muy interesante y sí, hay que agendar una segunda vuelta para que hablemos ya de temas como más específicos, tal vez particularmente de México, o de lo que tú consideres también ahí para ahondar en algunos aspectos. Y bueno, pues les agradezco a todos su atención. Muchas gracias por seguir estas transmisiones cada jueves de Círculas. Gracias a Paco Martínez, que siempre nos brinda su apoyo técnico, y al doctor Mario Hernández por este espacio y por sus gestiones. Muchas gracias a todos. Soy Sara Calvillo. Muchas gracias, Betty. Nos seguimos viendo por aquí. Gracias. Hasta luego.